¿Qué tal? Los saludamos nuevamente en una transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. Pues estamos en comunicación con el doctor Alex Bernot. Él es una persona que ha estado adelantando investigaciones muy profundas sobre el caso Odebrecht. Y en esta oportunidad lo hace nuevamente a través de su tercer libro, entiendo, doctor Bernot, que se titula El legado de Pisano. Suponemos, doctor Bernot, que esto tiene que ver con el llamado ex controller de la Ruta del Sol, el doctor Jorge Pisano, que pues falleció en extrañas circunstancias. Digamos, hay una cantidad de elementos de prueba. Por un lado, medicina legal había dicho que eso fue un tema de suicidio. Por el otro lado, hay denuncias de que esto fue un caso de homicidio. ¿Por qué sale esta nueva publicación suya? Y cuéntenos detalles de esa investigación que ha adelantado. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por el interés de ustedes en este tercer libro mío. Yo escribí 3 libros, que es una trilogía, que se llama Sepulcros Blanqueados, un poco por referencia a lo que es el pasaje bíblico, donde en un momento dado Jesús se refiere a que ciertas personas son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven inmaculados, se ven perfectos, pero por dentro están completamente podridos. Esta alusión es una alusión directa a Néstor Humberto Martínez y a estos fiscales que a uno lo acaban de imputar, a Hernández, y al otro seguramente que lo declararon insubsistente correrá la misma suerte, donde queda probado que ellos en el caso de Odebrecht ocultaron información y se prestaron para que precisamente Néstor Humberto Martínez, que es el principal responsable en este caso, porque estuvo prácticamente 10 años involucrado en el caso como abogado, luego como ministro, luego como fiscal y luego como abogado, se aseguró de que la investigación no avanzara. A raíz de que este fiscal Hernández va a ser imputado y seguramente va a tener medida de aseguramiento, porque este sí es un señor verdaderamente peligroso. Yo puedo decir que a este fiscal y al anterior, a Betancourt, que eran juntos un equipo, para mí una asociación para delinquir, y ambos trabajaban para Néstor Humberto Martínez. Lo más importante para mencionar en el legado de Pisano, diría lo siguiente. Jorge Enrique Pisano, que era un hombre muy inteligente, sabía lo que estaba pasando y sabía que estos señores con los que se estaba reuniendo, con Néstor Humberto Martínez, con José Elías Melo, con el auditor general de apellido Neira, Rafael Neira, y con Mariño, el representante del Grupo Aval en las concesiones, él tenía claro que todas estas personas lo estaban llevando a una situación muy peligrosa. Entonces los grabó. Esas grabaciones no salieron todas a la luz, algunas sí, gracias a María Jimena Duzán, pero otras no. Yo lo que hice fue recoger las grabaciones y analizar cada uno de los apartes de las grabaciones secretas que hizo Jorge Enrique Pisano. Estas grabaciones son... Sí, pero digamos ahí es importante para llegar a ese punto de las grabaciones. Pero usted dice que hay una asociación para delinquir. Para que la gente entienda y para que no se nos pierdan en este hilo, las personas o los fiscales que están ahí en esa asociación para delinquir que menciona usted, son Daniel Hernández, que era pues, uno de los fiscales destacados, o fue uno de los fiscales destacados. Yo que he estado cubriendo la fiscalía desde la administración de Eduardo Montealegre, también fue muy destacado en esa administración de Eduardo Montealegre, también fue destacado en la administración de Néstor Humberto Martínez, y el otro fiscal es Álvaro Betancourt, que entiendo ya no hace parte de la fiscalía. Esa asociación para delinquir, ¿cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Por qué, digamos, usted llega incluso a decir que es una asociación para delinquir? Bueno, como tú estás enterado de la actividad de la fiscalía, sabes que estos dos fiscales, Hernández y Betancourt, eran los abogados de confianza de Néstor Humberto. Él los ponía en los grandes casos, como en el caso de Hyundai, como en el caso de Luis Fernando Andrade, como bueno, los grandes escándalos los manejaban estos señores. Lo que se está sabiendo ahora, gracias a la imputación que le van a hacer a este señor y a la declaración de insubsistencia, es que venía una investigación de autoridades americanas que estaban
investigando desde hace más de un año. Tengo entendido que más de 12 personas dedicadas a investigar sobre el caso Odebrecht y que entrevistaron muchísimas personas y que la propia Embajada de los Estados Unidos ofreció recompensas por información. Entonces, lo que es muy importante es que la imputación a este fiscal Hernández, que era un fiscal preferido, como lo defiende Néstor Humberto el día de hoy, lo defiende como si fuera un prohombre. Si fuera un prohombre no lo estarían imputando, y hoy se sabe que ocultó información, se sabe que viajó al exterior a tratar que la gente de Odebrecht no declarara contra Néstor Humberto. Y cuando me preguntas por qué aparece, digamos, el libro, El legado de Pisano, el libro aparece, entre otras razones, porque el abogado de la familia Pisano, muy contrario a lo que hoy ha dicho Néstor Humberto, lo acusa a él de ser el responsable de la muerte de los Pisano y hace una declaración bajo la gravedad del juramento ante el fiscal ad hoc. Para mí, esa es una de las razones por las cuales sacan al fiscal ad hoc. Entonces, lo que se está sabiendo a estas alturas, y pienso que mi libro, El legado de Pisano, que cuenta las grabaciones secretas de Jorge Enrique Pisano, demuestra la responsabilidad de Néstor Humberto Martínez, la responsabilidad de este par de fiscales, que uno está siendo imputado y el otro seguramente también, y las investigaciones que cursan en Estados Unidos por cuenta del caso de Odebrecht. Bueno, doctor Bernot, ahí hay una cosa bien interesante, y es que hay unos dictámenes de medicina legal que confirman que se trataría de un caso de suicidio y no de homicidio. ¿Qué lo llevó a usted a la investigación y a las personas con las que usted menciona insisten en que esto aquí fue un homicidio? Mire, yo parto de la declaración de la abogada de Jorge Enrique Pisano, de la abogada de su familia, que bajo la gravedad del juramento ante el fiscal ad hoc declaró y dio pruebas y mostró documentos que demostraban que Jorge Enrique Pisano fue asesinado. Eso es lo primero. Segundo, el tema de la inducción al suicidio, que es un tipo penal, significa que uno puede llevar a una persona a la desesperación, y eso era lo que estaba haciendo Néstor Humberto. Él le dijo al fiscal del caso, de apellido Setién, le dijo que había que joder a Pisano. Entonces esto hay que contrarrestarlo contra las cosas que inclusive hoy ha dicho en entrevistas, diciendo que era su amigo y que él era amigo de la familia y que mantiene relaciones con la familia. Pues con esa clase de amigos, pues mejor los enemigos. Entonces, lo que ellos hicieron, estos fiscales, Hernández y Betancourt, y Néstor Humberto, diciendo que había que joder a Pisano, pudieron haber llevado a Jorge Enrique Pisano a suicidarse. Pero lo que hay que recordar es que la muerte de él fue por cianuro, la muerte de su hijo fue por cianuro y la muerte de Rafael Merchán fue por cianuro. Por supuesto, y a partir de este legado de Pisano, como usted ya tituló su libro, su tercer libro, entonces, ¿qué incluye esa recopilación o esta investigación, y a qué conclusión llega pues digamos que todos esos hallazgos que usted logró condensar en esta publicación? Pues yo lo que hago es que yo cojo las grabaciones de Jorge Enrique Pisano y las analizo una por una y demuestro cómo todos sabían de los delitos, de los sobornos, de las coimas, y cuando me refiero a todos me estoy refiriendo desde el doctor Luis Carlos Sarmiento, el auditor general del Grupo Aval, José Elías Melo, que era el presidente de Corficolombiana, Alberto Mariño, que era el representante de la concesión, el representante del Grupo Aval en la concesión, en las dos empresas que eran socias, Aval y Odebrecht, y Néstor Humberto Martínez. Cuando uno ve esas grabaciones se da cuenta que todos estaban enterados y todos estaban interesados en ocultar. Y esto es muy, muy importante porque este libro, El legado de Pisano, y todo lo que yo pude investigar está en manos de las autoridades americanas. En este caso en particular hay un tema muy, muy interesante, que es que el doctor Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento, le dio instrucciones a José Elías Melo y al auditor general de que separaran los problemas, o sea, los casos escandalosos, en dos cajones, el cajón de la empresa y el cajón del Estado, para saber en dónde la empresa había perdido, es decir, dónde el Grupo Aval había perdido,
y dónde había perdido el Estado. Y lo que es increíble es que todos estos funcionarios del Grupo Aval tenían conocimiento de lo que estaba pasando y supieron que robaron al Estado a través de la compra de predios y todos se quedaron callados. Lo que es muy interesante es que Jorge Enrique Pizano lo sabía todo y los grabó. Y los periodistas, muchos periodistas, incluido María Jimena Duzán, develaron esto, pero claro, como el ente investigador era controlado por Néstor Humberto Martínez, claro, las investigaciones no avanzaron. Y eso es una de las razones por las cuales seguramente van a imputar a Hernández y seguramente al otro, porque los dos trabajaban los casos juntos. Entonces, mi libro, El legado de Pizano, lo que quiere decir es que Jorge Enrique sabía lo que le iba a pasar, lo que le estaba pasando y por eso los grabó. Este legado queda ahí. Estas grabaciones permiten que las autoridades, tanto colombianas como extranjeras, se den cuenta que Néstor Humberto Martínez y estos funcionarios del Grupo Aval estaban completamente involucrados. Doctor, y digamos, este capítulo que usted menciona sobre los Estados Unidos y que la abogada de los Pizano ya estuvo en los Estados Unidos, bueno, ¿qué relación y digamos, cuál sería el nexo de los Estados Unidos o el vínculo de los Estados Unidos con la investigación que se estaría adelantando en Colombia y que necesariamente involucra a funcionarios públicos, como usted bien lo ha dicho, el fiscal Daniel Hernández y el exfiscal ahora Álvaro Betancourt? Es que lo que yo he entendido por las noticias es que es con ocasión de la investigación del FBI, según ha dicho inclusive una periodista de la W que ha monitoreado el caso. A raíz de esa investigación es que parecería ser que se da la imputación de este fiscal Hernández. Y me parece muy loable el valor del fiscal general de avanzar, porque yo le voy a decir lo que yo pienso un poco de ciertos sectores de la justicia. En la fiscalía hay muchos fiscales que utilizan su poder para intimidar a los testigos, para impedir que declaren y al final son como una especie de banda criminal. Y me parece que un fiscal general como el doctor Barbosa está en medio de esa jauría de lobos y tener el valor de adelantar estas investigaciones con todo lo que le puede implicar, me parece muy loable, me parece muy valiente. Y gracias a él están pasando las cosas, porque si no se hubiera dado esa imputación a Hernández y la destitución del otro, pues la impunidad reinaría como ha reinado. Y ha reinado es porque Néstor Humberto Martínez seguía teniendo poder en la Fiscalía General. Por eso es que él, cada vez que yo salgo a dar una declaración, me amenaza con que me va a denunciar, porque él está muy seguro de que él controla la Fiscalía General. Y yo creo que la dejó de controlar. Ya no la controla con este fiscal general. Y pienso que todo cambió. Cambió también porque hay un nuevo gobierno, porque eso que él podía manipular antes ya no lo puede hacer. Perfecto. Doctor, mire, ahí hay algo interesante y justamente con lo que usted menciona de las declaraciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Pues él dice que, digamos, las declaraciones, que él no le gusta responder a personas que, dice él, han estado procesadas y que en su caso incluso están condenados. Perdona, te interrumpo. Él hoy, en una declaración que dio a la W, dijo por ahí 50 veces que yo estaba condenado. Sí. Pues es un mentiroso, porque yo no estoy condenado. O sea, yo fui absuelto en primera instancia, porque no había prueba. Luego, en un fallo ante el tribunal completamente contraevidente, presenté un recurso que se llama de doble conformidad. Este es un recurso de derechos humanos, es para que no le violen los derechos a las personas. Y al salir un fallo absolutorio y uno condenatorio, se suspende la decisión y va a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, él, que se prima de ser tan buen abogado, debería saber que no estoy condenado porque el fallo está suspendido hasta que la Corte Suprema tome una decisión. Y si la Corte Suprema toma una decisión, la debe tomar en cuenta, teniendo en cuenta que este par de fiscales son unos bandidos, que son miembros de una banda criminal. Y esa banda criminal se extiende a un jefe, que era el que dirigía la investigación de Odebrecht. Y todo esto pasó porque Néstor Humberto fue abogado del consorcio, donde era socio Aval y Odebrecht. Fue ministro de Estado y se prevaleció de su posición para hacer que autorizaran en un COMPES
una adición de un contrato de 1.4 billones con la presencia de 2 ministras que no podían intervenir en el caso. Luego, como fiscal general, impidió que la investigación se diera. Es decir, Néstor Humberto Martínez está completamente untado en todo. Y si no fuera así, no estaría pasando lo de los 2 fiscales y no existiría la investigación que parece que hay relacionada con el tema de Odebrecht por parte del FBI. Por supuesto, eso es bastante claro, doctor. Y que justamente ahí va la última pregunta que le quiero hacer. Usted fue absuelto ante los jueces, logró demostrar su inocencia ante los jueces, pero el Tribunal de Bogotá, si mal no estoy, fue el que decidió revocar esa absolución. Digamos, ¿qué opinión le genera cuando usted durante mucho tiempo logró recaudar la evidencia necesaria para demostrar su inocencia en ese llamado caso Hyundai, y luego pasa ante los tribunales y el tribunal entonces dice que no, que pues muy fácil. Hay una responsabilidad? Pues muy fácil. Este par de fiscales fueron los que apelaron y seguramente se movieron, como se saben mover, intimidando a las personas para que a mí me condenaran. El fallo es contraevidente. No hay una sola prueba contra mí. No hay un escrito, no hay un video, no hay un papel, no hay nada. Hay la declaración de un bandido que llevó más de 2.000 millones a funcionarios judiciales que declaró contra mí. Y por declarar contra mí le dieron la libertad. ¿Cómo es posible que a una persona que entrega miles de millones lo dejan suelto para que declare contra una persona que no hay una sola prueba? Esa es la prueba del bandidaje de este par de fiscales. ¿Quién es ese bandido de Doc? Qué pena. Ese es Luis David Durán. Luis David Durán, que es el testigo falso que llevó plata, que sobornó funcionarios y que también llegó a acuerdos con una juez 16 que era amiga de Néstor Humberto Martínez. En estos días ustedes han revelado otro caso en donde está el caso de Sarmiento metido, donde la juez que le falló a favor de Néstor Humberto era la misma juez 16, una doctora de nombre Ligia. Es decir, los métodos de él son los mismos. Y hoy insistía mucho en que yo estaba condenado, que yo estaba condenado. No, no estoy condenado, porque interpuse el recurso y suspendieron la decisión. Entonces, bueno, yo estoy feliz, estoy contento, tengo mucha fe de que finalmente la impunidad de Néstor Humberto y de Odebrecht y de Hyundai y del caso del director de la ANIL, Luis Fernando Andrade, el caso de los supermercados, todo se va a terminar sabiendo, porque el problema es que le tenían miedo. ¿Y le tenían miedo por qué? Porque él creía manejar el Estado. Pues ya no maneja el Estado, ya no maneja el poder, ya no maneja las autoridades, porque hay un nuevo gobierno, gente que busca que se sepa la verdad. Y estos hechos son nuevos y yo estoy pidiendo una reapertura de la investigación en la comisión de acusaciones, porque con la imputación de estos 2 fiscales que manejaban la investigación de Odebrecht, hay prueba nueva que amerita que finalmente lo terminen investigando. Por supuesto, pues doctor Bernot, le damos las gracias por habernos atendido estos minutos en Semana Noticias. Es el doctor Ales Bernot, una persona que ha estado, un abogado que ha estado adelantando investigaciones sobre el caso Odebrecht y que ahorita está lanzando su tercer libro, El legado de Pisano. Esto es una recopilación, ha dicho muy bien, de los audios que grabó el ex controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pisano, en las reuniones que tenía con las personas con las que trabajaba. Pues doctor Bernot, muchas gracias por estar con Semana. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Semana, que siempre escucha a las personas con un sentido de imparcialidad increíble. Bendiciones a todos ustedes. Y por supuesto, gracias a todas las personas que se conectaron en esta transmisión. Pueden compartir todos estos datos, toda esta información que acabamos de conocer de voz de quien escribió el libro El legado de Pisano. Una larga investigación sobre los audios, las grabaciones que hizo el excontroller de la Ruta del Sol en el marco pues, de su trabajo y que posteriormente fue él, recordarán ustedes muy bien, la persona que falleció en extrañas circunstancias. Pues hay una cantidad de denuncias alrededor al ingerir cianuro. Toda esta investigación estará pues, en este libro y por supuesto ustedes también podrán compartir la información a través de todas las redes sociales que tienen ustedes y que tenemos nosotros aquí en Semana Noticias a su disposición. Recuerden muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.